Hola, somos el equipo 3 y vamos a presentar el programa que hicimos de la Fórmula 1. Primero podemos ver el menú principal que nos muestra 6 opciones. La primera es crear el campeonato y le vamos a poner Copa Pistón del año 2022. Y entonces podemos empezar a crear carreras. El máximo de carreras que tenemos son 10. Entonces podemos elegir la opción hasta que se acaben las carreras y nos va a mostrar que ya no hay carreras disponibles. En la opción 3 es consultar las carreras anteriores, en donde nos va a mostrar la fecha en la que se realizó, el país y el primer lugar o sea, el piloto que ganó esa carrera. En la opción 4 podemos ver otro menú, que es el menú de mostrar elementos. En la opción 1 podemos ver los equipos y pilotos. Aquí tenemos 10 equipos con 2 pilotos en cada uno. Nos muestra el nombre del piloto, la nacionalidad, el número de coche, la clave única y el puntaje que tiene. Podemos ver los resultados de las carreras y nos muestra todas las carreras que realizamos con la posición en la que quedó cada piloto individualmente en esa carrera y el puntaje que obtuvo. Luego podemos ver las posiciones del campeonato y aquí podemos ya ver el puntaje que se va acumulando en cada carrera. Vemos que en la posición 1 quedó Bolívar con el puntaje de 94 puntos y que está en el equipo de Mercedes. Luego salimos y si elegimos la opción 5 nos va a preguntar si queremos crear otro campeonato o decidimos salir del programa. Si le podemos crear otro campeonato, tenemos que volver a poner el nombre, el año y en caso de que no tengamos carreras, las demás opciones no van a estar visibles en este momento. También el 4, por ejemplo, podemos ver los equipos y los pilotos del campeonato, pero no podemos ver los resultados de las carreras ni las posiciones del campeonato, ya que no tenemos carreras. Luego, si decidimos finalizar el campeonato así, ponemos que ya queremos salir, nos muestra que en el primer campeonato que realizamos tenemos el primer, el segundo y el tercer lugar, ya que se realizaron carreras, y en el segundo se nos indica que no se han realizado carreras. Otra cosa de nuestro programa es que si queremos desde el inicio revisar las carreras, pues nos va a decir que no hay campeonato. Y si queremos ver los elementos del campeonato, tampoco podemos, ya que no tenemos un campeonato creado como tal. Bueno, terminando la parte con respecto a la ejecución del programa, nos encontramos con distintos como cosas que nos gustaría comentarles. En primer lugar, si tuviéramos, por así decirlo, más tiempo para poder desarrollar el código, algunas de las cosas que nos gustaría implementar sería, en primer lugar, hacer mucha más limpia la terminal, ya que al momento de ejecutar el programa, como podemos ver, la terminal pues encuentra todos los pasos que hemos hecho anteriormente y de esta manera puede llegar a ser un poco como confuso al usuario ver todo lo que hemos estado haciendo y no estar viendo qué estamos haciendo en el momento. Entonces, ese sería uno de los puntos que nos gustaría haber agregado. Por otro lado, ya con otros aspectos ya relacionados con el código, en primer lugar, nos gustaría poder tener más de un campeonato a la vez y no tener que terminar uno para así tener que empezar a crear otro, sino que desde el primer momento poder tanto editar uno como otro, sin tener que estar terminándolo y así consecutivamente. Por otro lado, nos encontramos que nos gustaría poder modificar los datos de los pilotos y de los equipos, ya que, como por así decirlo, tanto como los pilotos como los pistas y los equipos son datos fijos, no los puede modificar el usuario. Y esas son cosas que nos gustaría poder modificar. Por otro lado, también nos encontramos que por lo mismo de los datos estáticos tenemos valores como la cantidad de carreras las cuales preferiríamos que el usuario pudiera ingresar al momento de crear el campeonato, que nos dé la opción de nosotros preguntar al usuario, no, pues ingresa cuántas carreras quieres y no tener en este caso las fijas que nosotros
le damos al usuario. Esos serían aspectos que nos gustaría modificar para poder hacer mucho más satisfactoria la experiencia del usuario. Por otro lado, ya en términos más generales, lo más destacable que podríamos comentar respecto al programa es que nos sirvió de mucha ayuda, ya que fue muy importante para nuestro desarrollo en el aprendizaje de todas estas herramientas, en este caso de las interfaces del paradigma orientado a objetos, ya que en este programa específicamente se implementaron muchas de estas herramientas, tales como las interfaces list, array list, linked list, set, hashset, treeset, linked hashset, map, entre otras, así como muchos de los conceptos básicos que habíamos visto anteriormente, tales como el manejo de objetos, instancias, métodos, métodos de acceso, constructores, etcétera. Todos estos, por así decirlo, herramientas las hemos usado en este programa y de una u otra manera ha sido de mucha ayuda, tanto para nuestro desarrollo como para futuros proyectos que hagamos más adelante, tanto en la materia como en nuestro futuro profesional. Por otra parte, en la demostración del código podemos identificar diversos niveles en el proyecto, que la primera, lo más esencial serían los pilotos y las pistas, ya que no dependen de nada. Esto pertenecería al primer nivel. El siguiente nivel serían los equipos, que son un conjunto de pilotos. El tercer nivel ya viene siendo una carrera, que una carrera cuenta con un conjunto de pilotos, que esos pilotos forman parte de un equipo, y también tenemos las pistas en donde se va a realizar la carrera. En el cuarto nivel identificamos el campeonato, ya que viene retomando todos los niveles anteriores, que es el conjunto de pilotos, los equipos, las pistas y las carreras. Viendo lo que forma parte de la pista, identificamos que tienen los atributos independientes de cada pista. Tenemos un contador que realizará el conteo de cuántas pistas tenemos en un campeonato, y un constructor que viene siendo la inicialización de una pista. Eso se realiza cuando se crea el campeonato, automáticamente se crean las pistas. Tenemos diversos métodos de acceso, que son los getters, para tener acceso a todos sus atributos. En la parte de los pilotos, identificamos que cada piloto tiene, pues, características únicas, que son sus atributos, y contamos con un contador que viene siendo igual estático, ya que podemos modificarlo en cualquier clase. Y tenemos un constructor. Ese viene siendo el constructor general. A la hora de crear un campeonato se crean automáticamente los pilotos. También tenemos un constructor que lo utilizamos en cierta parte del proyecto para realizar una copia superficial de un piloto, que únicamente nos importa su nombre y su clave única. Y tenemos diversos métodos de acceso, como los getters, para acceder a sus distintos atributos. De último método tenemos la suma de puntos, que esto lo utilizamos cuando creamos una carrera. Al finalizar la carrera tenemos ciertas posiciones, y dependiendo de la posición va a tener una suma de puntos el piloto. Para eso utilizamos este método. En el siguiente nivel contamos que viene siendo el equipo, que es un conjunto de pilotos. Describiendo lo que tiene la clase equipo, identificamos unos atributos particulares, que es el nombre y el número de equipo, y esta lista de pilotos, que aquí se van a almacenar los dos pilotos. Nosotros en el proyecto metimos 2 pilotos en cada equipo. Este atributo es estático y simplemente es el conteo de cuántos equipos hay en el campeonato. Ese constructor es el único constructor que tenemos a la hora de crear un equipo, y simplemente asigna un nombre al equipo y los pilotos, los 2 pilotos que le ingresamos, y sus nacionalidades de cada piloto. Estos 2 getters vienen siendo para acceder a los atributos del equipo, como su nombre y su número de equipo. Este getter, que viene siendo para obtener la lista de los
pilotos que cuenta el equipo. El método agregar pilotos lo utilizamos para agregar un piloto al equipo y asociamos el nombre del equipo al piloto. Lo que realiza es que recibe el parámetro de 2 nombres de pilotos y 2 nacionalidades y el nombre del equipo para poder asignárselo al piloto. El método mostrar pilotos lo que hace es que retoma los 2 pilotos que cuenta el equipo y los imprime en pantalla. Eso correspondería para el nivel del equipo, que sería el nivel 2. Para el nivel 3, que viene siendo las carreras, que es un conjunto de pilotos y equipos y pistas, este viene siendo el código que corresponde a la clase de carreras Java, que lo va a explicar a continuación mi compañera Pilar. En esta clase tenemos los atributos de nombre pista, fecha y tenemos otros donde ya implementamos las colecciones de las tablas hash y de las listas. También tenemos uno de qué es la clave única de la carrera y una variable estática que va a ser el número de carreras y va a ir contabilizando las carreras que se están realizando. Tenemos el constructor que inicializa nuestros atributos. Luego tenemos el método de acumulación puntos que básicamente va a recorrer el trimap y va a incrementar el puntaje que tiene cada piloto, pero desde el piloto original, ya que más adelante vamos a crear una copia para que vaya guardando la puntuación de los pilotos, pero en una carrera por individual. En el siguiente método, asignar puntaje, vamos a hacer, bueno, hicimos una función que incremente la puntuación del piloto dependiendo de la posición en donde se encuentra. Empieza con 25 y va decrementando hasta llegar a 1, que a partir del piloto número 10, o sea, del que quedó en la posición 10, y hasta la posición 20 va a tener solo un punto. Luego, en crear lista pilotos es donde vamos a crear la lista de pilotos para poder guardar la carrera por individual y, o sea, las puntuaciones que tenemos individualmente en cada carrera. El siguiente método es asignar posición pilotos y fue uno de los métodos que más nos costó trabajo, ya que teníamos que generar las posiciones aleatoriamente, pero a la vez estas posiciones no se podían repetir. Entonces, lo que hicimos fue generar una lista que se llama post. Es una lista de posiciones que guarda números enteros de 1 a 20. Y luego fuimos haciendo un ciclo donde generábamos un número aleatorio y revisábamos si ese número estaba en la lista de posiciones. Entonces agregábamos en la tabla hash que tenemos como llave, agregábamos la posición que se generó aleatoriamente y el piloto que tenemos en la primera posición de la copia que hicimos de la lista de pilotos para guardar individualmente los valores de cada carrera y tener aparte las posiciones globales que tenemos del campeonato. Luego de esto, removemos en la lista que tenemos de posiciones la que se generó aleatoriamente y seguimos haciendo el ciclo para ir generando las demás posiciones de los demás pilotos. Luego tenemos un método que simplemente es para ver las posiciones que se generan y le aplicamos un formato para que se imprimiera de una forma más visual. Y tenemos métodos que básicamente utilizamos nada más para ver que los valores estuvieran bien. Ok, esto correspondería a la clase carrera. El siguiente nivel, que sería ya el campeonato en conjunto, que formaría, bueno, que tendría tanto los equipos como la lista de los pilotos de cada equipo, las pistas y las carreras, que ya mencionamos su código. Entonces, para el código del campeonato, lo que tendremos básicamente en el constructor
viene siendo la inicialización de todos los equipos con sus respectivos nombres de equipos y sus pilotos, así también como sus nacionalidades. Estas listas que creamos aquí, bueno, colecciones, porque son diversas listas, set, trimap, etcétera, los utilizamos para tener un control de las listas de las pistas, las listas de los equipos, las listas de los calendarios, más bien de las fechas de cada carrera que se va a realizar. Las posiciones que viene siendo como llave un número entero y como valor el piloto. Esto lo hacemos así para tener un control de, en la primera posición tenemos cierto piloto y a la hora de imprimirlo, realizarlo de una mejor manera y más rápido. Tenemos también los conjuntos de carreras que vienen siendo simplemente todas las carreras que hemos realizado y dado que utilizamos un set, dado que no puede haber carreras repetidas, por lo que no va a haber carreras, pues como son, no se va a repetir ninguna carrera. En la lista de pilotos, pues tenemos la lista de todos los pilotos y como ya se inicializaron los pilotos, también tenemos en cada piloto su equipo. Estos atributos vienen siendo simplemente el nombre del campeonato y su año. A la hora de crear el constructor del campeonato, como mencionamos, de forma automática creamos los equipos con sus pilotos, creamos también un calendario que nosotros le asignamos 10 fechas. También creamos lo que son las pistas con su respectivo nombre, la ciudad, el clima y la longitud de la pista. Bueno, ya continuando con el desarrollo de la clase campeonato, nos encontramos con el método del cual es crear lista de pilotos, el cual más que nada es, por así decirlo, una copia, la cual nos va a servir en el siguiente método, el cual es de acomodar posiciones. Este método es, por así decirlo, uno de los principales, ya que se va a realizar cada vez que hagamos, por así decirlo, las carreras, porque tal y como dice el método, vamos a ir acomodando las posiciones en forma global de cómo van yendo cada uno de los, bueno, en este caso de los competidores. Por así decirlo, fue uno de los más difíciles, ya que al inicio habíamos como que buscado diferentes maneras de poder eh, realizar este método, pero al final decidimos hacerlo mediante un map y pues fue como que lo que más nos sirvió y así fue como terminamos ocupando este método. Ya más en la parte de abajo nos encontramos con los siguientes métodos, los cuales son los que usamos en la parte de arriba, bueno, del inicio del programa, para crear tanto los equipos como las pistas. Y esos serían esos métodos. Abajo tenemos el método calendario, el cual este también es importante ya que lo ocupamos para lo de las carreras. Lo que pasa es que tomamos la fecha actual y lo que vamos a hacer es que a cada fecha le vamos a ir sumando 8 días dependiendo de la fecha actual, pues. Eso se pasa 10 veces porque en este caso tenemos 10 carreras. Ya en la parte de abajo nos encontramos con el siguiente método, el cual sería mostrar posiciones. Este método como tal es, por así decirlo, el estético, ya que nos ayudará a imprimir todo, tanto las posiciones como los nombres, el puntaje y los equipos de cada uno de los jugadores, bueno, de los competidores. Y ya abajo nos encontraríamos con unos getters, tanto como el de año y nombre, los cuales prácticamente los ocupamos más que nada para ver el funcionamiento del programa, así como los linked hasset y el linked list. Eso sería todo con respecto a la clase campeonato. Ahora mi compañero Gandhi se va a encargar de presentarles la clase principal. Ok, para la clase principal creamos una clase que va a contener el método principal que viene siendo el main. Para la realización de esta clase realizamos dos clases auxiliares que vienen siendo funciones y menús. Lo que en la clase principal realizamos es que creamos el campeonato, inicializamos todo lo de las pistas, los equipos, los pilotos y tenemos las diversas opciones que venían en los requisitos del proyecto. En la clase menús lo que realizamos es que aquí implementamos todos los menús que tenemos o las opciones que tenemos para el proyecto, para el campeonato.
realizamos dos menús que viene siendo el principal. Y esto de menú mostrar elementos pertenece a la opción 4 del menú principal. Lo que hace estos métodos es que todo lo hacemos estático, ya que no necesitamos crear un objeto para acceder a estos menús. Muestra el menú, el usuario ingresa un valor. Lo que hace el método es que verifica que el valor sea correcto o la opción sea la correcta y retorna ese valor para que lo utilicemos en la clase principal. En funciones, lo que hacemos es que reducimos en parte el código que debería ir en principal para que no se sature. Por ejemplo, a la hora de crear un campeonato, lo que hacemos es que accedemos a un método de crear campeonato que se encuentra en funciones, que viene siendo esto, y no saturamos tanto el método main. Eso sería en grandes rasgos lo que hacen estas dos funciones, estas dos clases, perdón. También para iniciar una carrera lo hacemos dentro de funciones, pero lo llamamos en el principal para que no se sature. Y así en cada uno de los puntos. Aquí llamamos, por ejemplo, en la opción, aquí sería menú principal y recibe la opción y lo implementamos en un switch que tiene cada caso que tenemos de opciones. Pues esto ya sería todo, lo de la explicación de la clase principal y sus auxiliares. Para terminar de concluir con todo con respecto al código del programa, vamos a comentar algunos de los problemas o errores que tuvimos. Primera, hubieron muchos, bueno, principalmente en la clase pista, hubieron muchos atributos los cuales pues, no utilizamos y que pues, simplemente pudimos haberlos optimizado quitándolos, al igual que otros valores u otras cosas como los constructores o los métodos de acceso. En general, muchos de los métodos de acceso que implementamos no tanto como en la clase pista, sino también como en las otras clases, como que algunos no los terminamos de ocupar y sí hubiera sido mucho más recomendable haberlos eliminado para tener un código mucho más limpio. Por otro lado, en la clase piloto, algo de lo que no terminamos de utilizar fueron las claves de los pilotos. Esto al inicio lo teníamos pensado para otros métodos o para hacer funcionar otros de los métodos que ya les explicamos anteriormente, pero al final no los terminamos usando, pero los terminamos dejando dentro del código. Y ya finalmente en la clase carrera, una de las cosas que no utilizamos fue el linked list de lista de pilotos. Esta como tal teníamos pensado usarla dentro de otro programa, el cual era como el de las posiciones, ya que íbamos a usar diferentes listas, pero al final los sustituimos por un map, como les comentaba anteriormente. Y pues generalmente estos serían uno de los errores como que tenemos. También, como le comentábamos anteriormente, nosotros queríamos como que hacer que las líneas de código en la ejecución se eliminaran para que fuera más limpio, pero por lo mismo del tiempo no pudimos terminar de adecuarlo y pues terminó como se mostró en la ejecución. Ya para concluir, podríamos decir que este programa nos ayudó, bueno, contribuyó bastante para nuestro aprendizaje en el paradigma orientado a objetos, ya que nos ayudó tanto para reforzar los conceptos vistos anteriormente como el manejo de objetos, métodos, modificadores de acceso, constructores, etc., así como poder implementar las colecciones vistas en la implementación del proyecto. Así también, este proyecto nos ayudó mucho para implementar y entender la composición de clases. Y prácticamente esto sería todo con respecto a este video en relación al proyecto de la Fórmula 1. Agradecemos su tiempo y eso es todo. Muchas gracias.